Para empezar, vamos a dar una pequeña introducción general de lo que es la fundición. Este proceso nace en la edad de cobre debido a la necesidad de desarrollar ciertos elementos para supervivencia, ¿no? Ya sea y también para la guerra, ¿no? En esta etapa es decisiva ya que en ella se inicia un cambio importante en la metalurgia y esta se ve desarrollada porque los metales en un uso se deforman, en este uso se deforman fácilmente, por lo tanto se inician pruebas para generar ciertas herramientas que se necesitan en esos tiempos y esto hicieron más fácil la vida de los seres humanos, ¿no? O sea, fue un proceso muy sencillo en el cual le podías dar forma y transformar dicho metal fundido en otra cosa totalmente diferente que cubra las necesidades o que cubriera las necesidades del hombre en esta práctica número 5 utilizamos el proceso de fundición y colado en arena verde. Dentro de este proceso el objetivo era fundir aleaciones de aluminio dentro de un horno de crisol. Se tenía que comprender la finalidad de cada una de estas etapas del proceso para la preparación de la chatarra y cargarla en el horno, fundirla para la obtención de un producto terminado como este. Aquí se puede ver la pieza, tiene algunos detalles que se tienen que corregir, pero dentro de lo que fue la práctica se obtuvo de manera correcta la práctica, ¿no? El producto. Dentro de los materiales y el equipo se utilizaron varios componentes de aluminio que eran reciclados, como aluminio 60-61 y chatarra en sí, ¿no? Dentro de los equipos que fue el crisol, que es el horno, un molde de acero, se utilizó el horno, las herramientas para la fundición y el equipo de seguridad que aparecen en las imágenes. Primero se empezó a tratar la arena en la que se utilizó para cubrir el molde y se preparó de manera en la que que tapara exactamente bien el molde de la parte de arriba, y una vez ya calentada la chatarra se vertía el metal del aluminio fundido y después de un rato se formaba la pieza. Vamos a utilizar arena verde para elevar las temperaturas para realizar nuestra fundición. Entonces vamos a quitarle los grumos. Lo que utilizamos, que fue trabajar con arena, permite, o una de las ventajas es que permite trabajar con metales de alto punto de fusión y como fue en este caso el acero, el aluminio o el níquel, ¿no? El proceso general de la fundición en arena comienza con la fabricación del molde. En este caso en la práctica ya lo teníamos para hacer la pieza o el modelo que tú quieres hacer, ¿no? Luego este modelo se coloca entre la arena para generar como una cavidad negativa y se ubican los sistemas de alimentación, que en este caso fueron los dos agujeros, en la cual se vierte o se virtió el metal fundido y llega hasta las cavidades del molde. Una vez que el metal se solidifica, se extrae el molde, se quita la pieza terminada y acerca de una parte importante de este proceso es el molde, ¿no? El que permite darle la forma a dicha pieza.
En los moldes hay una clasificación que es los permanentes y los desechables. Empezando con los permanentes, que fue los que utilizamos en dicha práctica, el que utilizamos en dicha práctica. Este es un molde que está hecho de un material duro, como en este caso fue acero o puede ser de cerámica. Y este permite utilizarlo repetidas veces en un tiempo pues, de producción o en un proceso ya más en forma y no causa ninguna alteración en dicho molde, ¿no? Dentro de los moldes que son desechables, esto implica sacar la pieza fundida y esto dentro del molde desechable, o sea, el molde se tiene que destruir para poder sacar la pieza que lo contiene. Y esto hace un proceso un poco más lento y más rudimentario, haciendo que la producción sea más baja si lo vemos de una parte más ya en una empresa o en una cuestión así, ¿no? Entonces eso involucra destruir dicho material. Compáctela muy bien con muchas ganas, por favor. Tiene que quedar bien compacta. Vamos compactando la arena con el Bueno, dentro de las especificaciones del molde, este está soportado sobre una caja o una base así de madera cuadrada, ¿no? Como la que se realizó en la práctica. En esta existe un molde superior e inferior, el cual tiene una unión entre la forma de la línea de partición. El bebedero, o como se le llama así, es el conducto donde se vierte la mezcla, o sea, se vierte el metal fundido y lo lleva directamente hacia el interior del molde, ¿no? El extremo del bebedero tiene forma como de cono, para que se pueda facilitar el proceso de verter, o sea, de que se pueda llenar con el metal fundido. Se deja unos cuantos minutos o un tiempo determinado para que se solidifique, se enfríe y adopte la... Se puede ver aquí se puede apreciar la parte del corazón. También había un sujetador, debe de haber un respiradero que normalmente es más pequeño para que salgan los gases. El bebedero, que es mucho más grande, donde se vierte el metal fundido. Ahí están las cavidades, los canales por donde entra el metal fundido, y el molde, que es la parte de toda donde está la arena y donde lo comprime. Entonces ya después de un determinado tiempo se solidifica y se obtiene el producto terminado. Una de las preguntas que siempre se hace es cómo puede evitarse las cavidades por contracción o rechupetes. Bueno, todos podemos ver los casos, y en este caso, en el colado, los rechupetes pueden depender mucho del diseño que sea inadecuado de la pieza, o cuando se presentan nervaduras cruzadas, como también lo podemos ver cuando la media caja superior es también demasiado baja. También se puede ver una concepción equivocada de que el dispositivo de colado, cuando los cargadores están mal puestos, o también son demasiado pequeños, a la vez que también se pueden encontrar que están mal unidas las piezas. Se puede también ver en la composición del metal, que es una de las causas más frecuentes en los rechupetes. Es necesario siempre alimentar con mucho cuidado las piezas, de modo que el enfriamiento comience desde la zona más alejada de los cargadores, y más abajo, y ya con esto se va a hacer la aproximación al top del colado. Es importante desgasificar
el metal que está fundido, puesto que al desgasificarlo, todas las impurezas del propio metal se evaporan. Para provocar esta desgasificación, se coloca una tableta de cloro al material y se crea como una capa de nata en la superficie del material, así eliminando todas las impurezas y provocando que nuestro producto no tenga impurezas. Un macho se refiere a la parte con relieve de un molde, la parte positiva. Un macho tiene que tener poca contractibilidad de metal, tiene que ser elástico de cierta manera para poder ser desmoldado fácilmente. También tiene que tener buena superficie, buena calidad de superficie. Algunos de los principios de fundición o colado de los que voy a hablar en este video son los rebozaderos o cargadores, además de los enfriadores. Bueno, quería empezar primero por hablar de los cargadores, que sirven como un depósito de reserva. Un rebozadero suaviza el efecto del ariete hidráulico de metal que entra en el molde. Esa reserva de metal debe ser la última en solidificarse, y para que sirva en una forma eficiente debe ajustarse a los siguientes principios, como son el volumen de un rebozadero, que debe ser lo suficientemente grande para suministrar todo el metal y que no sea necesario volver a rellenar, porque así el proceso se terminaría a medias y ya no se terminaría de fundir totalmente la pieza. También se puede ver que el sistema de compuertas debe diseñarse para establecer una gradiente de temperatura hacia el rebozadero. El área de la conexión del rebozadero al colado debe ser suficientemente grande para que no se solidifique demasiado rápido, y también la conexión no debe ser tan grande para que el metal sólido sea dejado por el rebozadero y sea más difícil eliminar del colado. Otra cosa de lo que quería hablar son los enfriadores. Estos enfriadores son formas de metal insertadas en los moldes para acelerar la solidificación del metal, y bueno, existen dos tipos de enfriadores, externos e internos. El enfriador interno debe hacerse del mismo metal del colado, y un enfriador externo debe tener el suficiente contacto para enfriar y debe ser lo suficientemente grande para que no se funda con el colado. También tiene que ver mucho la forma, el tamaño y el uso del enfriador. Debe proporcionarse con cuidado para evitar un enfriamiento demasiado rápido, y pues si es demasiado rápido el enfriado se puede notar que provoca grietas y defectos del colado, como lo vimos anteriormente con los rechupetes. La arena verde está compuesta por arena sílice y bentonita, que es un derivado de la arcilla, en un 30 a 35%. Posteriormente se agrega agua moderadamente. Chicos, con un solo movimiento tomen los dos. Pero antes de empezar, como ven, ya tenemos que pegar y es ahí con eso vamos a salir. En esta práctica entendí todo el procedimiento que se sigue para la elaboración de cualquier producto con base de unos moldes de arena. Me gustó mucho esta práctica, puesto que es una forma muy rápida de hacer un molde. Entendí que todos los pasos que se tienen que seguir y la importancia de estos, como por ejemplo la desgasificación, que si no se realiza la desgasificación, el producto no sale con tan buena calidad.
entendí también los diferentes defectos que puede tener nuestra pieza y a qué se deben, que normalmente se deben pues que existen otros gases o que son los gases que obstruyen que el material llene completamente el molde. También aprendí que para hacer para hacerla cualquier tipo de fundición es necesario contar con el material y con la seguridad adecuada, porque de otro modo pues sí pueden pasar unas muy grandes desgracias. En esta práctica aprendí cómo es el proceso de fundición en arena en un tamaño más grande, más industrial, en fábricas que producen partes de aluminio o de metal muy grandes. También aprendí cómo es que con la arena sílica junto con otros elementos hacen que podamos crear moldes de arena para después ahí fundir el metal y después ya crear nuestra pieza. Y pude identificar todas las etapas por las que pasa un molde para después fundir el metal y hacer el vaciado y finalmente conseguir la pieza que queremos. Dentro de esta práctica fue muy interesante para mí, estuvo llena de mucho aprendizaje, realmente es un proceso que yo nunca había hecho, que no sabía cómo es que se lleva a cabo en sí. Es la primera vez y sobre todo porque me puse el traje para realizar para vertir el líquido, entonces sí fue muy, muy interesante para mí, me quedé con la pieza y entonces esta fue una práctica realmente muy, muy padre y muy, muy interesante, y a veces desconocemos muchas veces cómo se hacen las cosas, cómo se elaboran o qué procedimientos hay para cada uno de esos productos que se quieren elaborar. Ahora les voy a hablar sobre la aplicación de la fundición en arena verde para la producción de bloques de motor. Los bloques de motor son las piezas de metal más grandes que hay en un coche, es donde se encuentran todos los componentes del motor y es en donde el combustible se convierte en energía mecánica para que funcione el coche. Anteriormente los bloques de motor se hacían de hierro, pero ahora se hacen con aleaciones de aluminio ligeras para mejorar su eficiencia y se hacen de una sola pieza a partir de moldes de arena. Bueno, el primer paso del proceso para hacer el bloque de motor es hacer una mezcla que va a tener pegamento y endurecedor junto con arena sílica. Esta mezcla va a resistir las altas temperaturas a las que el metal se funde, pero solo nos va a servir para un solo vaciado, por lo que se hacen más mezclas iguales para los demás vaciados. Bueno, como ya les había dicho, la mezcla que hicimos del endurecedor con el pegamento y arena sílica solo sirve para un vaciado. Entonces, para hacer el molde completo del bloque de motor se va a hacer por 17 partes. Esas partes se van a llamar núcleos, como los que están acá. Va a haber un núcleo base y los demás se van a ir numerando como núcleo 1, núcleo 2 y más núcleos que hasta 17. Entonces, una mezcla del endurecedor y pegamento de arena sílica sirve para un solo molde. Con esta mezcla se hacen los moldes, se colocan en un molde de hierro, se coloca la mezcla, después se le inyecta gas y ya se solidifica el molde, la primera pieza del bloque del motor, y así igual con los demás núcleos que van a ser los demás moldes. En uno de los núcleos que van a formar al molde completo, en uno solo tiene 6 orificios donde van a entrar 6 cilindros de aluminio para que ahí se pongan después los pistones del motor. Entonces un robot entra y coloca los
cilindros de aluminio y otro robot entra y recubre los orificios con camisas de hierro para que no se desgasten los cilindros durante la abrasión. Bueno, ya que estén completos los 17 núcleos, que como ya dije son las 17 partes de todo el molde, se van a empezar a embonar todo a partir del núcleo base. Acuérdense que hay un núcleo base y 17 núcleos que se van a empezar, las máquinas los van a empezar a embonar. De los 17 núcleos hay algunos por donde va a pasar el aceite y esos núcleos van a estar más al centro de todos los núcleos, ya cuando estén embonados, ya que esté formada la pieza. Estos núcleos de en medio va a ser por donde va a pasar el aceite y a estos se les va a colocar talco para evitar que las partículas de arena se adhieran al aluminio y entren al aceite. Bueno, ya que está completo el ensamble de los núcleos, como aquí lo representé en el dibujo, ya que está el molde completo, pues ya está listo para el vaciado. Entonces, los operarios van a colocar los lingotes de aluminio en un cubo que lo llaman elevador. Este cubo los va a mandar a un proceso de fundición rápido que lo llaman, que en realidad es un horno de gas. En el horno de gas se van a empezar a calentar, pero el horno de gas va a permitir que estos lingotes caigan todavía a fuego, que va a estar a 800 grados centígrados, y pues por lo mismo el aluminio se va a empezar a licuar y el molde donde están embonados todos los núcleos, el molde completo se va a llenar de la parte de abajo para evitar la oxidación del aluminio, que esto si se rellena de arriba al contacto con el aire se genera oxidación de aluminio. Esa es la razón por la que se va a hacer el vaciado desde abajo, y desde abajo va entrando el aluminio fundido al molde. Bueno, ya después del vaciado, todo el molde se deja 6 horas en un horno térmico para recuperación, donde se va a desprender el exceso de arena y el calor va a reforzar el metal. Ya después de eso va a emerger la pieza completa, o sea que ya tenemos nuestro bloque de motor hecho. Nada más se voltea, pasa por una máquina que lo voltea de cabeza para que caiga toda la arena. Se le hacen acabados como los primeros acabados, porque las fábricas que compran los bloques de motor ya les hacen los acabados finales. Y finalmente pasan por una inspección visual por si hay algún defecto en las piezas.